¿Qué pasaría si te dijera que el arcángel Miguel ya ejecutó parte del juicio final mucho antes de que comenzara el Apocalipsis? Que la primera sentencia contra los ángeles caídos ya fue pronunciada, registrada y ocultada. ¿Y si esa verdad estuviera sellada en un libro que no está en tu Biblia, pero que fue leído y respetado por hombres santos desde los tiempos de Enoc hasta los primeros cristianos? Durante siglos, estudiosos, rabinos y teólogos se han preguntado, ¿dónde está el resto de la historia de los ángeles caídos? ¿Por qué la Biblia menciona tan brevemente un evento cósmico tan trascendental? Judas habla de ángeles que no conservaron su estado original y están presos en cadenas eternas. Pedro dice que fueron arrojados al Tártaro. Juan los ve surgir del abismo. Pero ninguna de estas referencias parece explicar cómo ocurrió todo esto, ni quién ejecutó la sentencia. La respuesta sorprendentemente está en otro libro, un documento considerado sagrado por comunidades judías y cristianas antiguas, citado directamente por escritores del Nuevo Testamento y hallado en fragmentos entre los manuscritos del Mar Muerto, el libro de Enoc. En él descubrimos que el encargado de apresar a los ángeles caídos no fue otro que Miguel, el gran príncipe de las milicias celestiales, pero su papel fue más allá de la batalla. Miguel recibió autoridad divina para ejecutar el juicio y registrar este acto en un libro celestial, oculto a los ojos humanos durante milenios. Este texto perdido revela que el juicio contra los primeros vigilantes, los ángeles que descendieron en los días de Noé, no solo fue anunciado, fue aplicado, sellado, ejecutado, y más, que 3 niveles del abismo fueron creados específicamente para contenerlos, según la gravedad de sus transgresiones. ¿Y Miguel? Él lideró esta operación divina. Por eso estudiosos como Orígenes, Tertuliano y hasta autores judíos del período intertestamentario nunca ignoraron este documento. Sabían que el libro de Enoc no era ficción, era un testimonio, una prueba de la sentencia celestial contra los traidores del cielo. La pregunta que surge es, ¿por qué este libro desapareció de los concilios? ¿Quién decidió que debía ser silenciado? Y más importante aún, ¿qué nos revela sobre el verdadero papel de Miguel en el fin de los tiempos? Cuando miramos el Apocalipsis con esta perspectiva, la narrativa cambia. Miguel no es solo un guerrero que expulsa al dragón del cielo, es el ejecutor de la primera sentencia, es el guardián de las llaves que cerraron las puertas del abismo. Es el ángel que ya descendió a la tierra, que ya encadenó a los caídos y que ya contempló el rostro del juicio antes de que el trono blanco fuera revelado. Esta historia no es nueva, solo fue olvidada, o peor, deliberadamente borrada, y tal vez la razón sea tan grave como reveladora. Porque si Miguel ya ejecutó parte del juicio, entonces los eventos del Apocalipsis no son el comienzo del fin, sino la continuación de algo que empezó mucho antes, en las montañas de Hermón, en el valle de Dudael y en los corredores más oscuros del mundo invisible. Y el libro perdido es la llave que conecta todo, pero para entender por qué este libro fue silenciado y qué contenía exactamente, debemos retroceder en el tiempo, hasta el momento en que patriarcas y apóstoles aún hablaban abiertamente de él, citando sus palabras como verdad. Prepárate para descubrir el libro que no está en tu Biblia, pero que está en las raíces de la fe. Si esta introducción ya transformó tu visión sobre Miguel, imagina lo que viene. Da un like a este video, suscríbete al canal y compártelo con quienes buscan revelaciones profundas sobre el mundo espiritual. El juicio comenzó antes del fin, y estás a punto de descubrir cómo. ¿Cómo es posible que el apóstol Judas citara versículos exactos de un libro que no está en tu Biblia?
y por qué Pedro y Juan también hicieron alusiones tan claras a ese mismo contenido, como si esperaran que los lectores ya lo conocieran. Pocos lo saben, pero hubo un tiempo en que el libro de Enoc era tratado con reverencia, era copiado, leído en asambleas y considerado parte de la tradición profética por judíos piadosos y los primeros cristianos. Por eso, Judas, en su breve epístola, no dudó en citar a Enoc directamente diciendo: «He aquí que vino el Señor con millares de sus santos para ejecutar juicio contra todos». Pero la pregunta que pocos hacen es: ¿de dónde sacó Judas esa frase? No está en el Antiguo Testamento hebreo. La única fuente de esa cita está en el libro de Enoc, capítulo 1, verso 9. Y no solo Judas. El apóstol Pedro en su segunda carta también menciona a los ángeles arrojados al Tártaro, un término griego profundamente inusual, pero que coincide exactamente con la descripción del lugar donde los ángeles caídos fueron apresados, según el libro de Enoc. Esto no es casualidad, es un eco, un testimonio de que este libro circulaba con autoridad en las comunidades cristianas primitivas y sus enseñanzas eran tomadas en serio. Más sorprendente aún es que, aunque no está en las Biblias modernas, el libro de Enoc no desapareció por completo. Sobrevivió en Etíope, fue preservado por monjes y encontrado parcialmente en fragmentos entre los manuscritos de Qumrán, en cuevas del desierto de Israel, donde una secta llamada los esenios lo guardaba como revelación. Y lo que contenía era, de hecho, demasiado explosivo para la teología dominante. En este libro, Enoc describe con detalle la rebelión de los ángeles antes del diluvio, la corrupción de la humanidad y la intervención directa del Altísimo. Pero el punto más impactante llega cuando Enoc relata que Dios envió a Miguel, el arcángel, para ejecutar personalmente la captura de los líderes rebeldes. Según el texto, Miguel fue encargado de descender a la tierra, capturar a los vigilantes que habían enseñado magia, armas y prácticas espirituales corruptas a la humanidad, y luego sellarlos en prisiones espirituales de las que nunca escaparían. No hay ambigüedad. Miguel es descrito como el ejecutor de la sentencia divina, con autoridad no solo para combatir, sino para juzgar. La pregunta inevitable es: ¿por qué este libro fue rechazado? Si los primeros cristianos lo citaban tanto, ¿qué cambió? La respuesta puede estar en tres factores. Primero, el contenido de Enoc expone con demasiado detalle los secretos del mundo espiritual, nombres de ángeles, categorías de prisiones, cronologías proféticas y lugares específicos de juicio. Segundo, revela que el juicio contra los ángeles caídos ya comenzó, lo que desafía las visiones teológicas que sitúan todo el juicio solo en el futuro escatológico. Y tercero, quizás lo más incómodo, Enoc otorga a Miguel un papel superior al que la tradición posterior permitió. Un ángel con poder judicial era difícil de aceptar. Aún así, las pruebas están por todas partes. Los padres de la Iglesia, como Tertuliano e Ireneo, conocían y citaban a Enoc. Los manuscritos del Mar Muerto confirman que las sectas judías más devotas lo consideraban sagrado. En otras palabras, este libro no era extraño para los antiguos, era esencial. Y es precisamente en este libro, considerado demasiado peligroso para permanecer a la vista, donde encontramos la descripción más detallada del primer juicio celestial. Un juicio que no ocurrió en el cielo, sino en un lugar sombrío, escondido en las entrañas de la tierra, el valle de Dudael. Hacia allá vamos ahora. Si te sorprendió descubrir que parte de la historia fue ocultada, imagina lo que hay escondido en las profundidades. Da un like, comenta qué sabías sobre el libro de Enoc y suscríbete para continuar esta jornada espiritual.
En el próximo capítulo descenderemos al primer cárcel espiritual de la historia, y el juez será Miguel. Cuando pensamos en prisiones, imaginamos celdas físicas, rejas y cadenas. Pero, ¿qué sucede cuando los prisioneros no tienen carne ni sangre? Y cuando la cárcel fue construida por orden directa de Dios para seres que cruzaron la frontera entre el cielo y la tierra. Según el libro de Enoc, el lugar designado para la primera prisión espiritual del universo no fue el infierno como lo conocemos, sino un sitio específico con nombre y ubicación clara, el Valle de Dudael. Allí, según Enoc 10:4-7, Dios ordena que Miguel aprisione a Azazel, el líder de los ángeles rebeldes, y lo arroje a las tinieblas eternas. El texto es claro: átalo de manos y pies y lánzalo a las tinieblas, abre el desierto que está en Dudael y arrójalo allí. Esto no es un simple simbolismo. Dudael es descrito como un lugar real, un abismo excavado específicamente para contener a los ángeles corrompidos. La orden de abrir el desierto implica un acto sobrenatural, una ruptura en la creación física para confinar a seres celestiales en una prisión espiritual. ¿Y quién ejecuta esta sentencia? Miguel, no como guerrero, sino como oficial del tribunal celestial. Es él quien encadena, arrastra y sella a los líderes de la rebelión angélica. El texto lo presenta como alguien que no solo vence batallas, sino que ejecuta juicios con autoridad delegada por el Altísimo. Pero ¿qué motivó un juicio tan severo? Según los relatos, los ángeles caídos, conocidos como vigilantes, no solo abandonaron su morada celestial, invadieron el mundo humano, enseñaron ciencias prohibidas, magia, armas y corrompieron la genética humana al generar hijos híbridos. Los famosos nefilines. Este acto fue más que desobediencia, fue una agresión a la orden de la creación. Y Dios, siendo justo, respondió con una sentencia ejemplar. Es en este momento que Miguel entra en acción. Al apresar a Azazel y sus compañeros, él sella el comienzo de lo que Juan más tarde llamaría el abismo, la prisión espiritual donde, según Apocalipsis 20, incluso Satanás será arrojado al final de los tiempos. Curiosamente, el concepto del abismo evoluciona en las Escrituras. En Génesis aparece como el Tehom, las aguas profundas. En Enoc, como un cárcel real, con rocas de fuego y cadenas eternas. En Apocalipsis, como un pozo con humo, llave y sello. Pero en todas estas fases, una cosa permanece constante. El control de este lugar está en manos de un ángel con autoridad, y ese ángel es Miguel. En otras palabras, la primera prisión de la historia espiritual no fue un accidente ni un castigo genérico. Fue una operación estratégica, con una cadena de mando, un tribunal, un veredicto y un ejecutor. Y el nombre del ejecutor se menciona repetidamente. Miguel.Dudael, por tanto, no es solo un lugar de terror. Es un hito jurídico cósmico. Representa el momento en que Dios mostró al universo que nadie está por encima de la justicia, ni siquiera los ángeles. Curiosamente, tradiciones judías antiguas, como el libro de los Jubileos, también mencionan a Dudael, y hasta estudiosos modernos han intentado identificar su ubicación física en las regiones desérticas cerca del Mar Muerto. Pero lo más importante es lo que representa espiritualmente. El primer sello del abismo, cerrado por Miguel, donde los ángeles caídos aguardan su destino final. Y si esta fue la primera prisión, entonces existe una estructura, un sistema, capas, otras celdas preparadas no solo para los vigilantes, sino para seres aún más profundos y aún más peligrosos. Eso es exactamente lo que descubrimos en los textos antiguos. El abismo no es una sola prisión. Es una estructura de 3 capas secretas, separadas por propósito.
tipo de criatura y nivel de corrupción. Y Miguel conoce cada una de ellas. El juicio comenzó en Dudael, pero el mapa de la justicia divina es mucho más profundo. Da un like, comparte y suscríbete, porque en el próximo capítulo descenderemos aún más, hasta las 3 capas del abismo, cada una vigilada por órdenes celestiales y con prisioneros que el mundo aún no conoce. Has oído hablar del abismo, pero ¿y si te dijera que no es un solo lugar, sino una estructura en capas, 3 prisiones distintas, selladas por órdenes divinas, reservadas para diferentes tipos de transgresores celestiales? Las Escrituras mencionan el abismo con una frecuencia que muchos ignoran. En hebreo es el Tehom. En griego aparece como Tártaro, Abusos y Hades. En algunos textos apócrifos se le llama Sheol inferior o prisión de tinieblas densas, y en cada mención vemos una progresión. No es un espacio genérico, sino regiones distintas, preparadas para contener entidades diferentes según su naturaleza, su nivel de corrupción y su función en el juicio final. Esta idea de capas no es nueva. Ya en los escritos de Enoc encontramos esta estructura compleja. El profeta relata haber sido llevado por ángeles a través de diferentes regiones del submundo, cada una separada por portones de fuego, con vigilancia y propósito específico. ¿Y quién comandaba el sello de estas prisiones? Una vez más, Miguel, la primera capa, llamada por algunos estudiosos prisión de las tinieblas externas, es donde fueron arrojados los vigilantes, los ángeles que en los días de Noé corrompieron a la humanidad y cruzaron los límites entre lo espiritual y lo material. Están allí, según el libro de Enoc, atados hasta el día del gran juicio. Judas lo confirma. Los ángeles que no guardaron su dignidad están encadenados eternamente en tinieblas para el juicio del gran día. La segunda capa, menos mencionada pero igualmente temida, es descrita como un abismo acuático, donde habitan espíritus híbridos, especialmente los nacidos de la unión prohibida entre ángeles y mujeres humanas, los nefilines. El libro de Enoc afirma que, al morir, los cuerpos de estos gigantes perecieron, pero sus espíritus no encontraron reposo, pues no pertenecían ni al cielo ni a la tierra. Vagan o están presos, esperando su liberación temporal en tiempos escatológicos. El texto de Enoc 15:8-10 es claro. Los espíritus de los gigantes, que proceden de la carne y del espíritu, causarán destrucción sobre la tierra, hasta el día de la consumación del gran juicio. Por último, la tercera capa es la más profunda y menos accesible. En algunos textos se la llama pozo de fuego estelar, donde espíritus de altísima jerarquía, posiblemente líderes celestiales que participaron en rebeliones antiguas, incluso anteriores a los vigilantes, aguardan el último ciclo de liberación y confrontación. Es en este lugar donde muchos asocian a las entidades de Apocalipsis 9, cuando una estrella cae del cielo y recibe la llave del abismo, liberando criaturas que estaban presas como plagas espirituales, preparadas para el juicio. Estas 3 capas son más que prisiones, son compartimentos judiciales cósmicos, ordenados por la justicia espiritual, donde el propio Miguel tiene acceso y autoridad. Es visto como el portador de las llaves, el sellador de los portones y el responsable de mantener a estas entidades lejos de la creación hasta el tiempo determinado. Curiosamente, esta estructura del abismo también aparece reflejada en tradiciones paganas que distorsionaron los relatos originales. Los griegos hablaban de Hades y Tártaro como regiones separadas. Los babilonios mencionaban los 7 portones del mundo inferior. E incluso en visiones medievales, como la Divina Comedia de Dante,
encontramos ecos de esta organización en círculos infernales, ecos que podrían tener origen en esta verdad espiritual primordial. La diferencia es que la Biblia y los textos hebreos antiguos afirman que estas capas no son mitológicas. Son funcionales, reales y están bajo vigilancia divina constante. ¿Por qué esto importa? Porque el Apocalipsis deja claro: pronto esos portones serán abiertos, y la llave, según Juan, será entregada a un ángel específico, uno que ya estuvo allí antes, uno que conoce cada capa, uno que selló los portones con autoridad incontestable, Miguel. Pero para entender por qué Miguel fue elegido para este papel tan crítico, el de guardián y ejecutor, necesitamos mirar más allá de 1911, la guerra. Necesitamos verlo como juez, y eso es exactamente lo que los escritos antiguos revelan. Miguel no solo empuña una espada, lleva la sentencia en sus manos. ¿Creías que el infierno era una metáfora? Ahora sabes que es un sistema con capas, propósitos y sentencias reales. Y Miguel conoce cada una de ellas. Da un like a este video, comenta qué te sorprendió más en este capítulo y suscríbete. En el próximo veremos cómo Miguel no solo lucha, sino que juzga, con una autoridad que supera la comprensión humana. Muchos imaginan a Miguel como el gran combatiente celeste, el ángel que enfrenta dragones y lidera ejércitos divinos. Pero, ¿y si te dijera que la espada de Miguel no corta antes de juzgar? Que no es solo un guerrero, sino el propio ejecutor de la justicia divina, con autoridad para sellar, juzgar y condenar. El papel de Miguel en las Escrituras es mucho más amplio de lo que el imaginario popular suele retratar. Es presentado como el príncipe del pueblo de Dios, el defensor de Israel, el combatiente de las fuerzas malignas. Pero en textos antiguos y olvidados, vemos otra faceta de Miguel, la de juez celeste. Comencemos por el libro de Daniel. Allí, Miguel aparece como un gran príncipe que se levanta en el tiempo del fin, pero no solo para guerrear. Se posiciona a favor del pueblo inscrito en el libro, lo que implica su conexión con registros espirituales, listas de nombres, sentencias divinas. Su función no es solo militar, es intercesora y judicial. Luego, en el Nuevo Testamento, la epístola de Judas nos presenta a Miguel disputando el cuerpo de Moisés con Satanás. Pero el detalle más revelador está en cómo actúa. El Señor te reprenda, dice Miguel al adversario. Esta respuesta indica que Miguel no habla en nombre propio, sino que ejecuta una orden superior, basada en un juicio ya determinado. Es un ejecutor del veredicto de Dios, no solo un combatiente. Pero es en el libro de Enoc y otros textos antiguos, como el Apocalipsis de Moisés y el Testamento de Abraham, donde esta imagen se vuelve más clara. En Enoc, Miguel es quien registra los pecados de los vigilantes, presenta el informe ante el Altísimo y recibe la orden directa de aplicar la sentencia. Registra, testifica y ejecuta. Un ciclo completo de justicia. En el Apocalipsis de Moisés, Miguel aparece nuevamente, esta vez en el momento de la muerte de Adán. Es él quien recibe su alma, confronta a los ángeles acusadores y lleva el registro de sus pecados ante el trono de Dios, intercediendo por perdón. Una vez más, Miguel es visto como parte de la administración de la justicia divina, operando entre la ley y la misericordia. ¿Y qué decir del Apocalipsis? Allí, Miguel reaparece con poder, pero su lucha contra el dragón es precedida por una expulsión judicial. La expresión «fue expulsado el gran dragón» es más que una batalla. Es un acto de exilio decretado, un juicio ejecutado por autoridad celestial. Y aquí,
una revelación aún más profunda. Algunos textos antiguos mencionan que Miguel porta un libro, no solo una espada. Un libro de registros, nombres y sentencias. Esto se conecta directamente con la mención en Daniel sobre aquellos que están inscritos en el libro, indicando que Miguel es el guardián de este registro espiritual. Más aún, tradiciones rabínicas afirman que Miguel fue el responsable de destruir los documentos acusatorios que los ángeles rebeldes intentaron presentar contra Dios. En otras palabras, no solo los apresó, anuló sus intentos de defensa, confirmando la sentencia y sellando su destino eterno. Así, el papel de Miguel se vuelve extremadamente claro. Es el ejecutor de la justicia de Dios. No un juez por cuenta propia, sino un agente directo de la justicia, celestial, con autoridad irreversible, desciende con sentencias, sella con poder y ejecuta lo que fue escrito en los cielos. Esto cambia por completo nuestra visión del conflicto espiritual. No se trata solo de una guerra entre el bien y el mal. Es un tribunal en marcha y Miguel no es solo un soldado, es el oficial de justicia del Altísimo. Y si Miguel porta la sentencia, entonces cada prisión que selló, cada abismo que cerró y cada ser espiritual que enfrentó estaban bajo el peso del juicio eterno de Dios. Pero no todos los prisioneros eran ángeles. Algunos eran criaturas híbridas, nacidas de la corrupción entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Seres que no pertenecían al cielo ni a la tierra, y cuya existencia requirió una sentencia especial. Y una vez más, fue Miguel quien la ejecutó. Si creías que Miguel era solo un guerrero, ahora sabes que es el ejecutor de la justicia divina. Da un like a este video, comenta qué te impactó más en este capítulo y suscríbete para el próximo. Vamos a sumergirnos en el juicio contra los rebeldes híbridos y descubrir cómo Miguel selló el destino de seres que nunca debieron existir. No todo lo que fue apresado en el abismo era ángel. Algunas entidades eran aberraciones espirituales, frutos de una unión prohibida entre el cielo y la tierra. Seres híbridos que llevaban en su cuerpo el ADN del hombre y en su alma la corrupción de los ángeles caídos. Poco antes del diluvio, según el libro de Génesis, ocurrió algo extraordinario y perturbador. El texto dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron mujeres, engendrando hijos. Esos hijos eran los nefilines, gigantes, poderosos, violentos. Pero esta descripción bíblica es solo la superficie. En los escritos de Enoc, esta unión se detalla profundamente. Los vigilantes, ángeles que debían observar y proteger, transgredieron sus límites espirituales. Descendieron a la tierra, eligieron esposas humanas y, a través de ellas, engendraron una descendencia híbrida, mitad divina, mitad carnal. Estos seres, según Enoc, tenían un hambre insaciable, dominaban a los hombres, provocaban guerras y derramaban sangre sin fin. Pero el mayor problema no era solo físico, era espiritual. El espíritu de estas criaturas no era puro, ni celestial, ni humano. Y cuando sus cuerpos murieron, sus almas no regresaron a Dios ni descansaron como las de los hombres. Quedaron atrapadas entre mundos, espíritus deformados, inquietos, poderosos y peligrosos. Enoc 15:8-10 dice: Ahora los gigantes, nacidos de los espíritus y de la carne, serán llamados espíritus malignos sobre la tierra. Afligirán, corromperán, atacarán y destruirán hasta el día del juicio. Estos espíritus híbridos, al morir en el diluvio, no fueron destruidos por completo. Sus almas, por su naturaleza corrompida, no podían ser juzgadas como hombres ni como ángeles, y fue exactamente ahí donde Miguel volvió a actuar.
Según el libro de los Jubileos y algunas tradiciones etíopes, Miguel recibió de Dios la misión de reunir a estos espíritus errantes, aquellos que vagaban como demonios, y apresarlos temporalmente hasta que su destino final fuera sellado. La prisión, en este caso, no era como la de los ángeles rebeldes. Era un confinamiento más sutil, más difuso, ligado a la tierra, a las regiones inferiores y a las aguas abisales. Algunos textos describen estas prisiones como lugares de tinieblas, acuosas, donde los gritos de los híbridos resuenan, aguardando el momento en que serán juzgados junto a los ángeles que los engendraron. Y en Apocalipsis 9, muchos teólogos ven la manifestación temporal de estos espíritus, cuando el abismo se abre y seres similares a langostas, con rostros humanos y colas de escorpión, son liberados por un tiempo limitado. No es casualidad que estos seres no maten, sino que atormenten. No son carne, sino espíritu, y no buscan destrucción física, sino corrupción interior. Estos híbridos espirituales también se mencionan de forma indirecta en episodios del Nuevo Testamento. Cuando Jesús encuentra al hombre poseído por legión, en Marcos 5, los espíritus piden no ser enviados fuera de la región, y en otro evangelio, no ser arrojados al abismo. Saben a dónde van, reconocen que hay una prisión esperándolos, y temen su retorno. La sentencia de estos seres es compleja. No eligieron nacer, pero fueron creados en transgresión. Por eso, Miguel no los juzgó como a los vigilantes, sino que los confinó hasta que la sentencia final los alcance, en el gran trono blanco, donde Dios separará lo eterno de lo corrupto. Esto nos muestra que Miguel fue designado no solo para lidiar con los caídos conscientes, sino también con las consecuencias de la corrupción. Es el ángel que cierra el ciclo del pecado, no solo combatiendo su origen, sino también apresando sus resultados. Y si estos espíritus híbridos aún aguardan liberación, podemos suponer que su presencia aún susurra en las tinieblas, buscando brechas, intentando regresar, esperando una orden final que, una vez más, será ejecutada por Miguel. Pero el tiempo de espera se está agotando. El libro del Apocalipsis muestra que el abismo será abierto, las prisiones se romperán, y los sellos que Miguel cerró serán temporalmente quebrados, porque el juicio completo debe manifestarse. La pregunta ahora es, ¿qué sucederá cuando Miguel abra la última prisión? Ahora comprendes que el juicio ya comenzó, y no solo involucra los cielos, sino también los frutos del caos espiritual en la tierra. Da un like a este video, comenta qué te sorprendió más sobre estos híbridos y suscríbete, porque el próximo capítulo revelará el momento en que Miguel abrirá la última prisión del abismo, y lo que salga de allí cambiará todo. Imagina el momento en que el último sello se quiebra, las cadenas se sueltan y el propio Miguel, el ángel que apresó a los rebeldes, recibe la orden divina de abrir la prisión final. El abismo ya no es un lugar cerrado, sino una puerta hacia el juicio que cambiará para siempre el destino del universo. El libro del Apocalipsis describe una escena dramática y única. Un ángel desciende del cielo con la llave del abismo y la usa para abrir el pozo donde criaturas sombrías, antes apresadas, son liberadas. Su humo llena el aire, el sol y el cielo se oscurecen, y seres monstruosos, con rasgos que mezclan lo humano y lo espiritual, salen para atormentar la tierra por un tiempo determinado. ¿Quién es este ángel? Aunque el texto no lo nombra directamente, todas las evidencias apuntan a Miguel, el guardián de las prisiones espirituales, el ejecutor de la justicia divina, aquel que no solo selló el abismo, sino que también tiene la autoridad para abrir sus portones en el momento exacto del plan divino.
Esta apertura no es un error ni una falla en el control celestial, es parte de la justicia perfecta de Dios. El juicio final requiere que las tinieblas sean expuestas, que las sentencias se manifiesten y que la batalla espiritual se revele en su totalidad a la humanidad. Los seres liberados son descritos con detalles vívidos. Tienen rostros humanos, recordando su origen híbrido. Poseen colas de escorpión, señalando su peligro. Están armados y parecen inmunes a cualquier arma humana, reflejando su naturaleza espiritual y su corrupción antigua. No matan directamente, sino que atormentan, mostrando que su objetivo es la corrupción del alma, no del cuerpo. Este periodo de tormento dura exactamente 5 meses, un tiempo limitado. Un interludio antes del cierre definitivo de las prisiones. Miguel, una vez más, será el responsable de cerrar esos portones al concluir el plazo, simbolizando el control absoluto de Dios sobre el caos. Pero esta apertura de la última prisión también señala algo mayor. El comienzo del cumplimiento, final de las profecías. Miguel no es solo un guerrero, ni un ejecutor de la justicia en secreto. Es el protagonista de un juicio que determinará el destino eterno de ángeles y hombres. Así, el ciclo iniciado con la prisión en el valle de Dudael llegará a su clímax. Miguel abrirá lo que él mismo selló, permitiendo que el juicio sea visible e incontestable. Este acto nos recuerda que el poder y la autoridad celestiales están por encima de todo, incluso de las fuerzas del mal, y que Dios, a través de sus ángeles, tiene el control absoluto del futuro. Ahora, sabiendo que el juicio comenzó y que Miguel es la llave y la espada de este juicio, queda claro que el destino de la humanidad está entrelazado con la batalla celestial. Este no es un tiempo para ignorar lo que sucede en los reinos espirituales, sino para comprender que la justicia divina está siendo ejecutada y que Miguel es la figura central de esta sentencia final. Si este contenido te impactó, deja tu like y compártelo con quien necesita entender la batalla invisible que está ocurriendo. Suscríbete para no perderte ningún episodio de esta serie única que desvela los misterios celestiales. Comenta qué te sorprendió más y cuál es tu expectativa para el desenlace de la justicia divina. Esto es solo el comienzo de la revelación.